Moradora de zona navajero, grandes son sus maravillas. Dios les bendiga, mis amados hermanos, la gracia de Dios en cada uno en esta mañana pletórica de muchas bendiciones. Que cada familia esté unida porque es un día especial. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 22, vaya conmigo rápidamente, Proverbios capítulo 22, versículo 6, dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Preciosa palabra en esta mañana y es el mensaje especial a cada padre de familia. Dios nos ha entregado unas responsabilidades, mis amados hermanos, mis amados oyentes que me está escuchando. En esta mañana yo quiero decirte de parte de Dios que las responsabilidades que Dios nos ha entregado son delegadas en cada uno de nuestros padres. Y asimismo debe ser con responsabilidad asumida para la educación de nuestros hijos. Instruye al niño en su camino es la instrucción bíblica del autor del libro de Proverbios. En él nos exhorta que tempranamente busquemos la presencia de Dios. Pero los niños deben ser instruidos. Por eso te invito en esta mañana a que reflexionemos y incluyamos a todos los niños en la programación espiritual de lo que queremos construir como diadema y gloria del reino como ministerio infantil. Por eso es que en esta mañana te estamos exhortando a que este espacio lo vayamos construyendo para la edificación del cuerpo de Cristo. Y los niños no son ajenos a esta edificación espiritual que Dios ha demandado para su iglesia. Deja que los niños vengan a mí fue una expresión del mismo Jesucristo, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Y quiénes somos nosotros para infringir o para ponerle condicionamiento a eso que Jesús ha dicho? Entonces no estamos haciendo lo que Dios ha demandado que hagamos. Vamos a instruir a nuestros niños a que comiencen a participar del servicio dominical, haciendo lo debido de acuerdo a lo que sus padres también deben orientar. Entonces, así como los orientamos en las educaciones seculares, también debemos orientarlo en lo espiritual. Necesitamos que cada uno de ustedes se proponga a que cada niño entregue los insumos necesarios para aportar al crecimiento del evangelio, porque también nosotros debemos darle ese ejemplo establecido en la gran comisión. Por eso en esta mañana te dejo eso de reflexión, y a todos los niños motivarlos para que también hagan parte en su casa de los testimonios, hagan parte en su casa de los altares familiares y puedan enviarme esos videos con anticipación para que puedan hacer parte de este servicio diadema aquí en las manos de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde. Moradora de zona navajero, grandes son sus maravillas. Con moradora de zona navajero, grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura y al estar en su presencia
gozoso danzaré, al Señor alabaré. Como oradora de Sión alaba a Jehová, grandes son sus maravillas. Como oradora de Sión alaba a Jehová, grandes son sus maravillas, grandes son sus maravillas, grandes son sus maravillas. Grandes Jehová, digno, Él es digno, nuestro Dios, digno de alabar, Él es digno de alabar, tú eres digno de alabar. Tú eres grande Jehová, poderoso, tú eres grande Jehová, grande es tu nombre. Eclesiastés capítulo 12 versículo 1 en adelante. Esta palabra es leída en el nombre del Padre, del Hijo y glorioso Santo Espíritu de Dios. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Cuando temblarán las guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela. Cuando se levantará la voz del hábil, todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino. Y habrá terrores en el camino. Y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa, el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva al Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. En esta oportunidad también quiero dar a los jóvenes este mensaje bíblico que nos habla Eclesiastés, que nos acordemos de nuestro Creador en los días de nuestra juventud. Es importante tomar en cuenta las recomendaciones del Dios Jehová de los ejércitos, el que todo lo puede. En esta mañana yo te estoy invitando de parte de Dios a que retomes como joven el ejemplo que ha establecido Eclesiastés en su libro. Cuando ya no haya el tiempo, tal vez pensarás que se perdió ese tiempo valioso. Por eso es que Dios te está llamando a la reflexión y comiences a entronizarte en lo espiritual de Dios para tu vida. Los tiempos hoy en día son bastante malos. Y el predicador remata diciendo que vanidad de vanidades, dijo el predicador, y que todo es vanidad. Por eso no todo lo que estamos viendo en el mundo físico, no todo lo que es compra, no todo lo que es bienes materiales, eso va a representar un éxito en tu vida. El verdadero éxito está establecido sobre lo espiritual, y lo espiritual es lo que Dios ha depositado para ti, que es una vida y una vida en abundancia. Amado joven que me estás escuchando, es tiempo de reflexionar, hacer un alto en el camino y comenzar a recomponer nuestra senda de victoria, de vida, que es lo que nos ha entregado el Señor. En esta mañana yo te digo, Dios te bendiga y Dios te guarde. Hagamos juntos este escenario juvenil en las manos de Dios.
oportunidad vamos a estar entrando en la presencia de Dios. Hoy vamos a estar dando esta enseñanza dominical como de costumbre en este ministerio Diadema y Gloria del Reino, una iglesia que avanza en las manos de Dios. Yo quiero que usted en esta mañana se disponga a entrar en la presencia de Dios. Yo quiero que me acompañe a Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. Y vamos a estar leyendo la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del glorioso Santo Espíritu de Dios. Dice Romanos 8, 28 en la Reina Valera 1960. Tiene un título, Más que Vencedores. Dice: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aleluya. Vamos a estar orándole a Dios. Amado Dios, te damos gracias por esta oportunidad que tú has permitido que estemos aquí, Señor, glorificando tu nombre, predicando tu evangelio, extendiendo tu mensaje, Señor. Bendice a cada persona humildemente. Oh Dios de la gloria, hoy se ha conectado por estos canales de bendición, de victoria, a esta cita de celebración especial que tú has convocado como de costumbre todos los domingos en este lugar. Bendice, Señor, a cada persona en la red de la internet. Sea usted tomando el control, bendito Dios. Bendice a cada una de las familias, Señor, representadas en tu iglesia, en tu casa, bendito Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Aleluya. Crea oídos espirituales para que tu pueblo pueda entender el mensaje, pueda escuchar tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Aleluya. El pueblo santo de Dios dice amén, amén y amén. Gloria a Dios. Y mis amados hermanos, cuando nosotros leemos la palabra de Dios establecida bajo el criterio del apóstol Pablo en el libro de los Romanos, esta palabra de Dios nos exhorta y nos habla de lo que nos ayuda como creyentes, de lo que nos ayuda como cristianos, y está establecido sobre la base estructural de lo que Dios ha determinado en cada uno de nosotros. En la vida del creyente suceden cosas especiales, como dice Romanos 8, 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero ¿a quiénes les ayuda bien? A todos los que conforme a su propósito han sido llamados. Propósito y llamado. Hoy quiero hablar en esta mañana 3 características especiales de las que Dios nos habla, de las que Dios tiene establecido para sus hijos. Propósito, del cual habla el libro de Romanos. El llamado, que va ligado al propósito. Y la aceptación de parte de Dios, lo cual está establecido en lo que califica en ese propósito, en ese llamado y en esa aceptación de parte de Dios, que es lo que nos lleva a la vida eterna. Bendito sea el Señor. Y tomé la tarea de averiguar qué quiere decir propósito. Propósito dice que es la determinación firme de hacer algo. Propósito significa el ánimo, la intención de hacer o de no hacer algo. El objetivo que se pretende conseguir, adecuado o oportuno para lo que desea, para el fin que se destina. Es el objetivo especial que se quiere conseguir de algo. En la Biblia encontramos el propósito de Dios. Es ese deseo, la decisión de obtener algo por lo cual la persona se mueve por diversos caminos para llegar a algo, para llegar a ese objetivo. El propósito de Dios, como podemos ver en su creación, es expresarse de esa manera, de magnificarse y glorificarse. El vivir fuera de ese propósito es en realidad no tener ningún sentido de esta vida. Entonces nosotros vemos que el propósito es someternos y vivir completamente para el propósito que Dios ha hecho en encontrar la plenitud de la vida y glorificar al Cristo de la gloria establecido en cada uno de nosotros.
propósito. Número 1. Número 2, llamado. Y número 3, la aceptación de ese llamado. Y hablamos del propósito. Algunas veces podemos estar ocupados en nuestras vidas. Nos olvidamos del propósito que hay detrás de esa vida. Estamos impulsados por las exigencias de la vida y no nos damos cuenta de que Dios siempre tiene un propósito mayor a lo que nosotros realmente creemos y queremos alcanzar en esta vida secular. Sus efectos no solo lo abarcan nuestra vida, sino también la vida de quienes nos rodean, de nuestros familiares, en la escuela, en el empleo, en el trabajo, en la comunidad donde nosotros convivimos. Es importante conocer y vivir cada uno de los contextos bíblicos en los cuales Dios habla de propósito. Y el primer propósito que nosotros comenzamos a encontrar lo tenemos establecido en el libro de los comienzos. En Génesis vemos claramente el propósito de Dios en la creación. Génesis lo dice claramente, que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Quiere decir que había un propósito establecido por Dios de antemano y era reorganizar esta tierra desordenada, desolada y vacía, que no había autoridad, había un desorden, había una oscuridad. Y Dios tuvo un propósito de reorganizar en los días establecidos. En esos 6 días reorganizó todo lo que estaba establecido como ese propósito para que pudiéramos convivir hoy en día la humanidad. Entonces vamos entendiendo lo que realmente es el propósito. El propósito que Dios tiene para todo el mundo, comenzamos a verlo desde el inicio. En Éxodo, capítulo 9, dice, pero yo te he levantado para este mismo propósito, para mostrar mi poder y para que mi nombre sea anunciado en la tierra. Faraón y Moisés, o Moisés y Faraón en este capítulo. Ya entendemos todas las plagas que sucedieron para que el rey, para que Faraón entendiera el propósito por el cual había sido colocado allí en ese lugar para glorificar el nombre de Dios, para glorificar el propósito que tenía Dios con su pueblo de Israel, que dejase ir a su pueblo libre para que lo adorara. Pero tal vez Faraón pensó equivocadamente que estaba en el control total de las cosas. Tal vez pensó que él era el líder intocable, que tenía el poder y la autoridad para hacer y deshacer. A veces sucede así con autoridades terrenales, que creen que no se les puede acabar el reinado, el mandato. Dios tiene un propósito para cada una de las personas, para todo el mundo, para toda comunidad. Y Dios recibirá finalmente la gloria, no importa sea la persona que sea, porque Él es el dador del propósito de la vida en cada uno de nosotros. El propósito de Dios no puede ser estancado. Aún lo vemos en muchos de los propósitos que Dios tiene. Dice Proverbios capítulo 19, versículo 21, que el propósito de Dios es lo que prevalece. Muchos son los pensamientos en el corazón del hombre, pero el propósito del Señor es el que prevalece en medio de nuestras vidas. Cada persona nace con un propósito. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Proverbios capítulo 20, versículo 5. Todas las personas nacen con un propósito, porque hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios cumple sus propósitos en los creyentes. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 12. Dios siempre va a cumplir un propósito en cada uno de los que han decidido tomar la mano en el arado, aceptar a Cristo en su corazón. Dios trabaja a través de todas las situaciones para cumplir su propósito. Y es el libro guía que los que estamos
en el versículo que estamos leyendo y que estamos estudiando. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido, ¿qué? Llamados. El propósito de Dios está establecido sobre la base de un llamado. Cuando Dios tiene un propósito especial en alguien, es porque hay un llamado de parte de Dios. Dios tiene un propósito mayor al salvarnos. Ese es el verdadero propósito por el cual Dios nos lleva a ese camino de victoria en el que podamos tener como propósitos perfectos y cabales lo que realmente a muchos no lo hemos entendido y que eso es lo que nos falta para la perfección. Propósito perfecto podemos tomar como ejemplo la vida de Jesús. Jesús fue enviado para salvar a la humanidad y fue un propósito perfecto. Un propósito perfecto delante de la presencia de Dios para salvar a la humanidad y llegó con ese firme propósito y lo cumplió. Hubo un llamado, hubo un propósito, pero también hubo un llamado. Y a ese llamado también le siguió una conclusión que fue la calificación. Calificó para ser escogido delante de la presencia del trono celestial como nuestro Salvador. Entonces Jesús es el perfecto ejemplo de un propósito. Aleluya, bendito sea el Señor. Propósitos son perfectos. El Señor y sus propósitos son perfectos, pero nosotros no. Nos asaltan las dudas y los temores que muchas veces nos impiden vivir en la plenitud de los propósitos que Dios ha establecido para nuestras vidas. Sin embargo, podemos superar constantemente capacitándonos, leyendo la poderosa palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios. Creeremos que Dios cumple los propósitos en nuestras vidas, pero no queremos también pagar el precio de acuerdo a ese propósito que Dios ha establecido, y ese propósito se madurará en el establecimiento y en el cumplimiento de ese llamado para que podamos ser, para que podamos calificar de acuerdo a ese propósito perfecto establecido por Dios. Jesús fue el modelo perfecto del propósito. Cumplió con ese propósito por el cual Dios lo había enviado. Aún José no lo entendió cuando fue concebida por obra y gracia del Espíritu Santo. Tuvo dudas en cuanto a ese nacimiento. El Espíritu Santo de Dios había hecho la obra y el mismo Dios tuvo que intervenir para hacerle a José el entendido de lo que había sucedido, porque mujer santa era la que iba a demandar en el vientre la vida de Jesús. Mis amados hermanos, Moisés nunca entendió el propósito por el cual Dios lo estaba llamando. Había un propósito en la vida de Moisés y ese llamado de parte de Dios estaba establecido sobre ese propósito. Pero Moisés insistía en decir que no tenía las capacidades, que era tartamudo. Muchas veces nosotros colocamos talanqueras en los propósitos que Dios tiene para nosotros, cuando Dios está no buscando gente capacitada, sino buscando gente en que Él pueda depositar y capacitar a través de su obra lo que Él ha establecido como propósito. Dios no busca gente capacitada, Dios capacita al que llama. Aleluya, bendito sea el Señor. Y Moisés no lo entendió. Moisés, apacentando las ovejas de Jetro, su suegro, encontró que la presencia de Dios a través de una llama, de una zarza que ardía, encontró la visión por la cual la zarza no se encendía, no se quemaba. El propósito debe ser respondido con el heme aquí, es lo que nos ha sucedido a muchos creyentes. Y por eso es que el propósito de Dios no ha habido el cumplimiento de ese propósito. Muchas de las veces nosotros vemos que los cristianos, creyentes, hermanos, que se congregan todo el tiempo, domingo a domingo, miércoles a miércoles, hacemos ayuno, vigilia, pero no tomamos la decisión del cumplimiento de lo que Dios tiene establecido para que se cumpla el propósito de nuestras vidas. El propósito del creyente no es solo ir a la iglesia. El propósito de Dios en el creyente es la responsabilidad en cada uno en tomar la decisión para que ese propósito tenga el cumplimiento y
entonces pueda ser reflejado en el llamado, y ese llamado realmente pueda ser capacitado para que haya entonces la aprobación de parte de Dios. Dios llamó a Samuel y dice que el joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí, y la palabra del Señor escaseaba. En Primera de Samuel capítulo 3 lo podemos encontrar. En aquellos días la visión no era frecuente. Dios está buscando cuando su palabra escasea, cuando hay mucho pecado. Dios está buscando hombres y mujeres, varonas de Dios, que se paren en la brecha, que se paren en la raya, que se alejen del pecado, que busquen la santidad, para que ese propósito establecido en cada uno pueda ser realidad, ese llamado. Hay cosas que el joven Samuel no lo entendía. Y dice que aconteció que estándole acostado en su aposento, sus ojos habían comenzado a oscurecerse y no podía ver. Cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado, y Samuel estaba acostado en el templo del Señor donde estaba el arca de Dios. Y fue reiterativamente la palabra de Dios en la vida de Samuel, que el joven Samuel no lo entendía. Hasta que Elí le dijo: cuando eso suceda, diga, heme aquí, porque ahí está la presencia de Dios en tu vida. Así como sucedió con Moisés, en el heme aquí de Dios, en medio de la zarza, también es necesario que nosotros, así como sucedió con Moisés y sucedió con el joven Samuel, también suceda con cada uno de nosotros. El heme aquí de los creyentes es lo que estamos necesitando. El heme aquí de cada uno de los creyentes es lo que se está necesitando en el reino de Dios. Escasea en estos tiempos el heme aquí. El heme aquí de Dios está escaseando en las congregaciones. En tiempos de dificultad y en tiempos de lo que estamos viviendo, el heme aquí de Dios está escaseando aún en medio de la presencia de esta ciudad. Por eso es que cuando Dios tiene un propósito, ese propósito debe ser establecido en un recipiente limpio, en un recipiente que debe estar preparado para que pueda ser derramado esa unción fresca y poderosa. Y después de ese propósito, entonces cuando nosotros entendemos que viene ese llamado. Pero el pueblo no ha entendido, por el cual el propósito, muchas personas dicen, Dios tiene un propósito conmigo. Pero mis amados hermanos, el propósito a veces se pierde cuando no hacemos la voluntad de Dios. El propósito se pierde cuando no hacemos la voluntad de Dios. Primera de Samuel, capítulo 16. Dios tenía un propósito con Saúl. Y Samuel unge a Saúl. Y la vida de Saúl fue marcada por muchas situaciones diversas. En la vida de Saúl fueron muchas las situaciones que como rey Dios lo ungió para que fuera gobernante, para que fuera el rey. Pero Saúl en su vida no entendió el propósito por el cual había sido llamado. Dios le dijo con los amalecitas que destruyera ese pueblo, que lo destruyera totalmente. Sin embargo, Saúl desobedeció, y por causa de haber desobedecido la palabra de Dios, lo que Dios había estipulado en su propósito que tenía establecido en la vida de Saúl, fue que Saúl perdió la salvación y la presencia de Dios. Samuel había ungido a Saúl como rey, pero Saúl en ese llamado aceptó ese llamado. Hubo una aceptación. Saúl había aceptado el llamado. Pero una de las cosas importantes que nosotros vemos, y Dios llamó a Saúl, y fue rey, y fue la autoridad, pero Saúl no entendió. A veces sucede cuando Dios tiene un propósito con alguien, a veces se abusa de esos propósitos. Creemos que sea lo que sea y que hagamos lo que hagamos, Dios está obligado a todo el tiempo a respaldarnos en lo que emprendamos, porque Dios tiene un propósito en nuestra vida. Y a veces, muchas veces, apelamos a la misericordia. A veces abusamos de la misericordia. Y como no nos ha llegado la situación adversa, como no nos ha llegado una situación calamitosa, entonces creemos que aún Dios nos está acompañando en nuestras malas decisiones.
Aún Dios nos está acompañando en nuestros malos actuares. Aún Dios nos está acompañando en nuestros malos procederes. Mis amados hermanos, la situación de Saúl estuvo enmarcada con mucho desacierto. Y aún en medio de las situaciones, Dios le dio una oportunidad para que pudiera retomar, enderezar la senda. Pero Saúl no lo entendió. Saúl no lo interpretó. A veces tenemos el propósito de Dios en nuestras vidas. Tenemos el llamado, pero no calificamos. ¿Qué es ese balido de oveja? Le dijo Samuel cuando encontró la desobediencia de lo que había hecho con el pueblo de Amalek. Y había guardado el anatema, el pecado, lo que no convenía al Señor. Cuando Dios le había dicho que tenía que destruir a todo el pueblo de Amalek, incluyendo los animales. Pero Saúl no lo entendió. Y el propósito fue dañado por él mismo, por su desobediencia. No calificó para el llamado. Hubo un propósito de parte de Dios. Hubo un llamamiento de parte de Dios. Pero no fue calificado de parte de Dios como acepto en el reino de Dios. Así sucede con nosotros los creyentes. Si no perseveramos hasta el fin y no mantenemos nuestra salvación, la podemos perder, mi amado hermano. El que persevere hasta el fin, ese será salvo, dice la misma palabra de Dios. Creemos que hagamos lo que hagamos, porque Dios nos ha estado usando, a veces abusamos de la misericordia de Dios. Bendito sea el Señor. Son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Dios ha establecido un orden especial. Dios ha establecido un orden específico entre lo que es el propósito por el cual nosotros hemos sido llamados. Dice que al cristiano sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. El propósito es una cosa, el llamado es otra, pero de parte de Dios, el que califique para que ese llamado sea aceptado por parte de Dios, hace parte de la santidad, de la aprobación, de lo que hayamos trasegado, de lo que hayamos hecho la voluntad de Dios para poder calificar en el reino de Dios. Es como cuando hay una convocatoria. Hay un propósito que usted lleve la hoja de vida. Y ese propósito es que usted quiere aspirar a un bienestar. Pero usted lleva la hoja de vida y lo llaman y es llamado. Y tal vez lo llaman y lo anuncian en la entrevista. Hasta ahí está el propósito porque usted se dispuso a llevar la hoja de vida. Y está el llamado porque lo han convocado a una entrevista. Pero la tercera etapa, que es la etapa decisiva, por una mala actitud en esa entrevista, por un mal criterio, por un gesto, por un mal concepto, que fue mal visto por el evaluador, por el entrevistador, usted no es escogido. Así sucede con las cosas de Dios. Podremos tener el propósito de Dios en nuestras vidas. Podemos tener el llamado. Aún hay muchas personas que dicen, el Señor lo usa. Oh, pastor, pero es que el Señor lo usa. Dios tendrá un propósito, pero no ha calificado. Porque sigue haciendo las cosas que no agradan a Dios. Es el momento de comenzar a retomar el M aquí, que es lo que Dios ha estipulado para que ese proceso de llamado, de propósito y de calificación y aceptación se haga una realidad. Es tiempo, mi amado hermano, hermanos creyentes, que nos está escuchando. Es tiempo de comenzar a tomar la mano en el arado y comenzar a decirle en este tiempo que escasea la palabra de Dios, la verdadera doctrina, decirle al Señor, heme aquí. Yo estoy dispuesto a seguir la gran comisión, lo que tú has establecido, a predicar tu evangelio de reino, el evangelio que confronta, el evangelio que salva, que vivifica, que santifica, sin la cual nadie irá a ver la presencia de Dios. Es tiempo, mi amado hermano, de que retomemos
la mano en el arado sin mirar hacia atrás. Y amado oyente, espero que si no has tomado la decisión de buscar a Cristo en esta mañana, puedas tomar esa decisión de aceptar a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Dios te bendiga y Dios te guarde, decretando que esta semana que comienza será una semana llena de buenas noticias en Cristo Jesús, donde su presencia estará de continuo en nuestras vidas. Yo te invito a que sigamos orándole a Dios en el heme aquí de Dios en esta semana. Y lo que pasó, ya pasó, pasa la página. Y en este tiempo comencemos a retomar lo de Dios en nuestra casa y en nuestra vida. Dios te bendiga y Dios te guarde. Moradora de son alaba Jehová, grandes son sus maravillas. Con moradora de son alaba Jehová, grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré, grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré, al Señor alabaré. De Sión alaba Jehová, grandes son sus maravillas. Con moradora de Sión